Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros, y quien ya se encuentra con nosotros de manera presencial, y agradezco y le doy la bienvenida, es el licenciado Uziel Becerra, la voz experta de todos los miércoles. ¿Cómo está, licenciado? Excelente tarde. Igualmente, Tere, un gusto saludarte a ti y a la audiencia también. Vamos a hablar el día de hoy de esta toma de protesta, un 1 de octubre, licenciado, que yo creo que marca la historia de nuestro país y también, por supuesto, de nuestro estado. Después de 200 años, llega la primera mujer a ocupar la presidencia de México. Se trata de Claudia Sheinbaum, pero también después de 155 años llega Margarita González Arabia, quien estará al frente del Poder Ejecutivo, y es la primera mujer que llega al frente del Poder Ejecutivo y que estará durante este sexenio. Así es, Tere, es un panorama interesante y podemos hacer muchas lecturas a partir de este acontecimiento. Lo primero que hay que decir es que en términos de la conquista y consolidación de derechos políticos, sí es algo muy bueno que por fin haya una mujer dirigiendo al Estado mexicano y que por fin haya una mujer dirigiendo al Estado Libre Soberano de Morelos. En ese sentido, los derechos políticos, en los indicadores para medir cuánto han avanzado, la ruptura del techo de cristal, que es esta forma de interpretación de la teoría feminista de que existen impedimentos de facto para que las mujeres ejerzan cargos públicos, se ha roto este techo de cristal, y les tocará a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y a la maestra Margarita Sarabia, ¿sí?, encabezar ahora los gobiernos correspondientes. Yo me voy a enfocar en esta tarde a hacer algunos planteamientos con respecto a la presidencia de la República. En primer lugar, es importante que la audiencia tenga consideración sobre que ser presidente de la República en nuestro sistema político equivale a que en una sola persona recae la jefatura del Estado, es decir, es ahora jefa máxima de las Fuerzas Armadas, titular y representante ante el mundo, ante las otras naciones de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Pero también es jefa del gobierno, situación que en otros sistemas políticos es distinto. Hay separaciones entre el jefe de Estado y jefe de gobierno, como por ejemplo en España. No sé si en el contexto de las noticias que rodearon a la toma de posesión, bueno, la falta o la ausencia del rey de España en esta postura, bueno, él como representante del Estado español, pues se ausentó, y el presidente del gobierno prefirió no acudir, ¿no? En ese contexto, cuando hay esa división, bueno, se puede tener un juego de roles distinto. En nuestro país, estas dos figuras están unidas en una sola persona. Claudia Sheinbaum Pardo es jefa del gobierno, de la Administración Pública Federal y de todos los órganos centralizados de esa administración, y también es jefa del Estado. Y en torno a su postura como jefa máxima de las Fuerzas Armadas, es importante recapitular que una vez ella llega con una herencia del liderazgo político que, pues, propuso e impulsó Andrés Manuel López Obrador. Y que tiene que ver con la adhesión de la Guardia Nacional hacia la Sedena. Por supuesto, un conjunto de reformas, un paquete de reformas que eran una promesa, pero que no se podían cumplir hasta que se llevó a cabo esta elección, en la que se obtuvieron amplias mayorías legislativas para poder consolidar estos proyectos. Esta reforma a la Guardia Nacional, que a todas luces es un intento de militarización, esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Que ha señalado que no. Que ha señalado que no. Claro, ¿no? Es decir, en los hechos, en la narrativa, podemos hacer planteamientos. Y sin embargo, en los hechos, ¿sí?, en el día a día, en las acciones concretas, observaremos si este proceso de militarización es amplio y fuerte o es solamente institucional. Si es institucional, entonces Claudia cumplirá con su palabra de que no habrá militarización, que no habrá nuevamente un episodio como el que vivimos con Calderón, donde el ejército combatía militarmente al narcotráfico, ¿no? Esta guerra contra el narco, porque ya lo ha dicho, ¿no?, en sus intervenciones. Y en ese sentido, bueno, estaremos expectantes, ¿no?, de cuáles sean las decisiones. Pero también vienen un paquete de reformas que Claudia también ya anunció, que es continuar con esta reforma para desaparecer órganos constitucionales autónomos, y también una reforma electoral
que va a tener implicaciones interesantes. Una que se me hace muy, muy importante porque tiene implicaciones nacionales y que mueve y podría mover todos los liderazgos políticos locales, desde los locales hasta los nacionales, es que la reforma electoral que va a proponer Claudia Sheinbaum va a ser para eliminar la reelección. La reelección en el año 2014 ya fue posible para diputados, para senadores, para presidentes municipales. En esta última elección muchos se reeligieron en ese esquema porque el sistema electoral se modificó para que esas reglas continuaran. Casi todos los cargos de elección se podían reelegir con excepción del presidente de la República y gobernadores. Y sin embargo, ahora hay una nueva opinión, ahora hay una nueva orientación electoral en la que esta propuesta va a buscar que ningún cargo de elección popular pueda ser reelecto. Y en ese sentido, pues va a tener implicaciones importantes, porque entonces las personas que tienen un cargo público, sus incentivos respecto a la eficiencia de sus gobiernos, los incentivos respecto a la continuidad de sus cargos, va a cambiar. Es decir, van a tener que cambiar de planes. Y muchas cosas más van a venir, ¿no? Hay 100 promesas, 100 compromisos. 100 compromisos, ¿no? Que hasta incluso el día de ayer decía y volvía a reiterar que se iba a cuidar que nadie más ganara más que el presidente o la presidenta. Por supuesto, ¿no? Va a haber muchos compromisos que en realidad lo que van a hacer es aquello que llaman el segundo piso de la cuarta transformación, aquello que es continuidad con cambio. Es un gran reto de Claudia Sheinbaum porque es tratar de tomar las riendas del país con el ropaje de López Obrador, pero con un sello propio. Y para eso sí tiene las herramientas correctas, tiene mayorías legislativas en ambas cámaras, ¿sí? Eso nos dice que estamos en el contexto de un gobierno unificado, cuando un presidenta en este caso, ¿sí? Tiene al Congreso de su lado. Y en ese sentido, pues la lógica de la división de poderes es de apoyo, de unificación. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que en estas condiciones lo que estamos observando es la recuperación del presidencialismo restaurado, o la restauración del presidencialismo. El presidencialismo es una etapa de un régimen político en la que el presidente, en un sistema de gobierno presidencial, ¿sí?, tiene preponderancia sobre el poder legislativo y donde el poder judicial llega a doblegarse. En ese sentido, pues la reforma al Poder Judicial nos lo deja muy claro. Están haciendo esfuerzos judiciales para detener en el INE la elección de ministros, magistrados, jueces, y sin embargo Claudia ya lo dejó muy claro. Esa reforma la vamos a ejecutar y la vamos a consolidar y tiene las herramientas necesarias para eso. En su compromiso número 100, no estoy buscando, pero como siempre no lo encuentro, tiene que ver con los delitos de alto impacto, la manera en que se va a atacar este tipo de delitos en nuestro país. Así es, con respecto a la reforma a la Guardia Nacional, se le ha dado a la Guardia Nacional ahora facultades. Una que es muy importante es la de investigación criminal. Y cuando la Guardia Nacional tiene facultades de investigación criminal, eso quiere decir que va a coadyuvar con el Ministerio Público, con las fiscalías, para poder perseguir a las personas que probablemente hayan cometido un delito. Y si se va a enfatizar al alto impacto, eso tiene que ver con la definición de una estrategia nacional de seguridad pública. Esa sí está definida en la Constitución en esta reforma. Entonces, sí tiene sentido que de alguna manera la Guardia Nacional, teniendo facultades o ahora un origen militar, forme y defina una estrategia nacional de combate a los delitos de alto impacto con este sesgo militar. Las implicaciones en los hechos es que lo hemos experimentado, es decir, la sociedad mexicana lo ha vivido. Cuando sacamos a los militares a las calles, sea para investigar o sea para cualquier otro fin, existen violaciones a derechos humanos. Y en ese sentido, Claudia va a tener entonces en sus manos una alta responsabilidad, la responsabilidad de tener que coordinar una estrategia de seguridad de naturaleza militar, pero con estrategia civil, y eso es sumamente complicado. Ahora, ¿lo puede llegar a lograr? Por supuesto,
¿no? No somos videntes, hay que esperar a los hechos y que los hechos hablen. Aquí esto es muy importante. Yo he escuchado mucho que las personas empiezan a hacerse preguntas, ¿cómo estará este gobierno? ¿Qué podemos esperar? Bueno, esperemos a ver acciones concretas de los gobiernos entrantes, porque por sus hechos hay que conocer a los gobiernos, no por lo que sentimos de ellos, no porque sea el partido que más me gusta, no porque este partido ganó y es el por el que yo voté, entonces creo que va a ser un gran gobierno, y al revés, ¿no? Yo no voté por ese gobierno y bueno, yo creo que va a ser muy malo. No, dejemos que los hechos hablen, y en este sentido, en el aspecto de la seguridad, hay que esperar hechos concretos. Ya la encontré. Sí. Y dice, la atención de poder garantizar el derecho a la educación y el trabajo es como el primer punto dentro de este combate en delitos de alto impacto. También el fortalecimiento de la Guardia Nacional, como bien lo ha señalado, sin la militarización, también la inteligencia e investigación, crear un sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública, además de aumentar la coordinación con los estados, municipios y ministerios públicos. Licenciado, ¿qué representa tener al frente de el poder ocupar este cargo para nuestro país, que está al frente una mujer? ¿Qué representa para nuestro país y también para el resto del mundo? Cada cambio de gobierno, y sobre todo de países importantes, entre comillas, ¿no? Como el nuestro, digo entre comillas porque al final todos los países son importantes, pero en la comunidad internacional los países miden por sus economías, con hechos concretos, ¿no? En ese sentido, nuestro país es un país muy estratégico por nuestra cercanía con Estados Unidos, por nuestras relaciones comerciales, también tenemos relaciones con otros ejes del mundo. Pero, ¿qué es lo que representa? Es la oportunidad de consolidar un proyecto político con cambios. Por eso enfatizaba continuidad con cambio. ¿Qué representa para la sociedad mexicana? ¿Sí? La posibilidad de encontrarnos frente a un gobierno que vele por los derechos de las mujeres. Esto es muy importante. Hay reflexiones en torno a que, bueno, el hecho de que sea mujer no la hace o no la hará un gobierno feminista per se, en sí mismo. Sí, pero los hechos concretos tendrán que hablar. Y hoy ya hay una Secretaría de las Mujeres. Eso nos dice entonces que ya hay hechos concretos, ¿sí?, que van a actuar en favor de las mujeres, y en cada rubro de la administración tendremos que ver los hechos concretos. Yo creo que es una oportunidad, ¿sí?, para renovar aires y para renovar las orientaciones de este gobierno. Ojalá que en ese sentido todo sea para bien. Y como ella lo dijo, es tiempo de las mujeres. Es tiempo de las mujeres, por supuesto. Sin duda, un tema demasiado interesante. Muchísimas gracias, licenciado. El tiempo se nos terminó. Es el licenciado Uziel Becerra, la voz experta de todos los miércoles. Muchísimas gracias y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Claro que sí, Tere. Gracias a ti y a la audiencia. Buenas tardes. Excelente tarde. Es momento de hacer una pausa. Regresamos, tenemos más información.